Listo, ahí ya creo que estoy grabando. Y Sí. voy a compartir la pantalla. ¿Ahí estás mirando, Edwin? Sí. Sí, profe, ahí se está mirando ya la pantalla. Listo. Listo, entonces, bueno, el tema que vamos a mirar hoy, vamos a conocer una infraestructura, ¿cierto? Para procesamiento de datos en paralelo, conocida como Hadoop. ¿En qué se basa, digamos, Hadoop, ¿cierto? Se basa en un sistema de ficheros conocido como HDFS. Es Hadoop Distributed File System, ¿sí? Es un sistema de ficheros, un sistema de archivos distribuidos. Y la técnica de procesamiento, ¿cierto? Cómo actúa Hadoop sobre este sistema de archivos. Esta técnica se conoce como MapReduce, ¿cierto? Yo ya les había hablado un poquito en la clase de introducción. Entonces hoy vamos a conocer bien toda esta infraestructura, ¿cierto? Bueno, Hadoop es una estructura, ¿cierto? De software, es de código abierto, ¿cierto? Sirve tanto como para almacenar datos, ¿cierto? Y ejecutar aplicaciones en clústeres en hardware comercial, ¿cierto? O sea, lo que nos permite Hadoop es, digamos, tener un clúster de almacenamiento, ¿cierto? De nuestros datos de forma distribuida, ¿cierto? O sea, esos clústeres, un clúster puede tener conectados 10 nodos, 10 equipos, ¿cierto? Y distribuir esa información o los conjuntos de datos en esos nodos, ¿cierto? Este es un poco el ecosistema de Big Data, ¿cierto? Por acá tenemos Hadoop, ¿cierto? Básicamente Hadoop, el núcleo de Hadoop es el Distributed File System, ¿cierto? Es un sistema de archivos distribuidos, ¿cierto? Tal y como esta carpeta del equipo, ¿cierto? Esto es un sistema de archivos. Lo que permite Hadoop es interactuar con archivos de forma distribuida, ¿cierto? Entonces, el core de Hadoop es este sistema de archivos distribuidos. Por acá también tenemos una técnica que se conoce como MapReduce, ¿cierto? Lo que permite esa técnica es poder procesar estos HDFS, ¿cierto? O estos archivos de cada nodo. Bueno, por acá tenemos también una base de datos no SQL, ¿cierto? A ver, sí, se llama HighBase, HBase, ¿cierto? Que es una base de datos no relacional distribuida que se ejecuta sobre Hadoop, ¿no? Estas tablas de esta base de datos, o sea, pueden servir como entrada y salida para estos trabajos de MapReduce. Entonces, esto es lo que hace parte del núcleo de Hadoop, ¿cierto? Básicamente Hadoop, digamos, al tener Hadoop solo, ¿qué tendríamos? El sistema de archivos distribuidos y una forma de procesamiento que es conocida como MapReduce, ¿cierto? Después ya tenemos, o sea, otras, digamos, tecnologías como Spark, ¿cierto? Spark se encarga de la programación, ¿cierto? De la programación distribuida. Por acá tenemos, o sea, al hablar de programación distribuida, por acá tenemos varios conceptos como PIC, ¿cierto? Es una plataforma para manipular datos y almacenar los HDFS, o sea, almacenar estos archivos. Incluye también un compilador de MapReduce, ¿cierto? Y un lenguaje de alto nivel llamado PIC Latin, ¿cierto? Que provee una forma de realizar transformaciones y extracciones a los datos y cargas de una forma más amigable, ¿cierto? A cómo lo hace MapReduce. Entonces, PIC permite, o sea, permite una programación más amigable que lo que hace MapReduce, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar cuando empecemos, digamos, a tratar datos con MapReduce, vamos a mirar un poco que puede ser un poco tedioso, digamos, ¿no? Por cómo armar ese proceso, ¿cierto? Entonces, tecnologías como Spark facilitan digamos, nos facilita la vida a nosotros como científicos de datos, ¿cierto? Ya que es más amigable tratar los datos a que como lo hace con MapReduce.
Eso es lo que hace PIC. También está Hive, ¿cierto? Que es un lenguaje de consulta de almacenamiento de datos. Es muy similar a SQL, ¿cierto? O sea, si tú, bueno, si tú manejas el lenguaje SQL, ¿cierto? El que aprendiste en la materia de base de datos, no en la selectiva, sino en la materia como tal. Hive lo que brinda es un lenguaje muy parecido, muy similar al SQL, ¿cierto? Que te facilita este tratamiento de datos. O sea, por debajo, o sea, tu manejo es muy similar a SQL, ¿cierto? Pero por debajo lo que hace es procesar en MapReduce. Todo esto, o sea, se lo incluye en Spark, ¿cierto? En Apache Spark, que después lo vamos a conocer. Bueno, por acá tenemos otros módulos de Machine Learning, ¿cierto? Por acá está OSI. OSI es básicamente es un organizador de trabajos en Hadoop, ¿cierto? Es como si tú quieres dejar tareas programadas para que se ejecuten a tales horas, para que procese datos en cierto horario, ¿cierto? Se lo maneja con OSI. Sí, por acá tenemos Data Ingestion. Ajá. Sí, en Data Ingestion pues tenemos Scoop y Storm, que son mecanismos que te permiten transferir datos de una base de datos que esté en este sistema de archivos de Hadoop a otras bases de datos relacionales, ¿cierto? Son otras herramientas de migración. El Service Programming está el Zookeeper. Simplemente el Zookeeper coordina todas estas herramientas, o sea, coordina lo que es el core de Hadoop con la programación, ¿cierto? De otras infraestructuras como Spark. Y bueno, esto era lo que ya miramos, el HBase, que es la base de datos, ¿cierto? No relacional, que se encarga de integrarse con MapReduce y este sistema de archivos distribuidos. Entonces, a continuación, vamos a mirar este núcleo de Hadoop, ¿cierto? Que es el Distributed File System. Se conoce, sí, como HDFS, ¿cierto? ¿Qué es HDFS? HDFS simplemente es un sistema de archivos, ¿cierto? Un file system escrito en Java, ¿cierto? Está programado en Java. ¿Qué características tiene? O sea, tú lo puedes montar sobre un file system nativo, ¿cierto? Sobre un sistema de archivos nativo tal y como lo tenemos en el sistema operativo. Entonces, este HDFS tiene la capacidad para almacenar los archivos en un clúster de varias máquinas, ¿cierto? Entonces, esa es la capacidad que tiene este HDFS, ¿cierto? Es un sistema de archivos distribuido. Provee almacenamiento para files de gran volumen, ¿cierto? O sea, está orientado al almacenamiento de grandes bases de datos, ¿cierto? De bases de datos muy, muy, muy pesadas. Bueno, es escalable y tolerante a fallas. Soporta eficientemente el procesamiento de MapReduce, ¿cierto? Entonces, este file system soporta de forma, o sea, está diseñado para que soporte de forma eficiente los procesos que se realicen bajo este paradigma, ¿cierto? Bajo el paradigma de MapReduce. Para el desarrollador se ve como un file system tradicional, ¿cierto? Con archivos, directorios, permisos, etcétera. O sea, para nosotros es como estar manejando un sistema de archivos normal. O sea, es transparente, digamos, su funcionamiento interno, ¿cierto? Es como estar parados nosotros en el disco local C, en el disco local D, ¿cierto? Se encarga, digamos, de la administración de memoria, la asignación de tamaños de los archivos, ¿cierto? Eso es transparente para nosotros. Entonces, este es un clúster de Hadoop, ¿cierto? En donde en cada clúster de estos, en cada máquina, se va a almacenar un HDFS, ¿cierto? Un file system distribuido. Entonces, vamos a mirar cómo se almacenan, digamos, los archivos en un HDFS, ¿cierto? Dado un file muy grande, se lo particiona en bloques. Por ejemplo, si este es un archivo demasiado grande, HDFS lo que hace es particionarlo en bloques, ¿cierto? Bloque 1, bloque 2 y bloque 3.
digamos que estos son los nodos de nuestro clúster, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Entonces, los bloques son distribuidos en los data nodes, ¿cierto? O sea, en cada computador conectado a nuestro clúster. O sea, este bloque 1 va a ser distribuido aquí, 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 ¿cierto? Después, bueno, sigue con el bloque 2, ¿cierto? Bloque 2 en este otro clúster, en este otro, ¿cierto? Lo mismo para el bloque 3, mira. Bloque 3, bloque 3, bloque 3, ¿cierto? Y, o sea, el name node server, ¿cierto? Este es un, digamos, un nodo adicional que contiene el nombre de las variables y los metadatos que existen en este archivo, ¿cierto? En este archivo todo pesado, ¿cierto? O sea, contiene la metadata de cada bloque, ¿cierto? Después de ser distribuido. Entonces, de esta forma es como se distribuye, digamos, un archivo demasiado pesado en nuestros nodos, ¿cierto? Eso es lo que hace HDFS, distribuye un archivo demasiado largo, ¿cierto? En los nodos del clúster. De esta forma, mira que, o sea, si digamos, si un nodo de estos se cae, ¿cierto? Supongamos que se caiga este nodo, ¿cierto? Mira que el bloque 1, la información del bloque 1 no se ha perdido porque está distribuida en los demás, ¿cierto? Entonces eso lo hace, digamos, robusto a las fallas, ¿cierto? Es tolerante a fallos. Entonces, bueno, vamos a mirar ahora cómo se procesan, digamos, estos archivos almacenados en cada data node, ¿cierto? Mediante la técnica de MapReduce. Básicamente, o sea, no sé si tú de pronto conoces una estructura de datos que se llama diccionario. De pronto has manejado los diccionarios en algún lenguaje. Pues los únicos que he manejado y así los que miramos que se creaban, pero para este programa que hicimos la vez pasada, el semestre pasado. O sea, yo Ujú. manejaba unos diccionarios de unas palabras, pero no sé Eh, si sean esos mismos diccionarios. No, o sea, los diccionarios son una estructura, ¿cierto? Es una estructura de datos. La voy a googlear por acá. Diccionarios en Java, digamos. Solo quiero como que introducirte, porque la técnica, o sea, de MapReduce se basa en estos diccionarios, ¿cierto? Mira, un diccionario básicamente es una estructura de datos que te permite grabar mediante una clave un valor, ¿cierto? Esa clave debe ser única en el diccionario, ¿cierto? Por ejemplo, de esta forma se asocia una persona con su edad en el diccionario. Por ejemplo, Juan tiene 25 años, ¿cierto? En este caso, la llave es el nombre, es Juan, y el valor es 25. Entonces tú accedes al diccionario por el nombre. Por ejemplo, mira, personas, edades, que es el diccionario, .get Juan. Esto te imprime el valor de 25, ¿cierto? O sea, accede mediante llave y valor. Ese es el diccionario, es la estructura de datos de diccionario. Es muy útil porque es muy eficiente ¿cómo es que es? Al obtener información, ¿cierto? Ya que se basa en el llave valor y entra directamente, o sea, las búsquedas se hacen por llave y obtienes los valores, ¿cierto? Si tú tienes las llaves, le dice, dame los valores que tenga Roberto, ¿cierto? Y él te los va a obtener. No necesariamente el valor puede ser un tipo de dato, ¿cierto? Sino que un valor puede ser un objeto. Entonces tú recuerdas que aquí, en Juan, puede ser una llave, ¿cierto? Y aquí puedes almacenar un objeto, una clase, un listado, lo que sea, ¿cierto? Eso es lo que permite la estructura de datos del diccionario, ¿cierto? Se basa en el llave valor. Sí, Entonces, sí, ahora ahí sí volviendo, ya me queda más claro, porque algo de eso ya habíamos mirado en sistemas expertos. Entonces sí, allí se hacía esas relaciones igual a sí mismo.
Sí, sí, de pronto en sistemas expertos o en estructuras de datos, ¿no? De pronto miraste los diccionarios, ¿cierto? Eh, entonces son esas estructuras, ¿cierto? Que se basan en llave-valor, ¿cierto? Entonces, mira, el MapReduce se compone, digamos, esta técnica se compone de tres procesos, se podría, o de tres tareas, ¿cierto? Primero están los mappers, ¿cierto? Cada tarea de map opera típicamente sobre un único bloque, ¿cierto? O sea, un mapper va a operar sobre un solo bloque, ¿cierto? De estos. Los maps se ejecutan en el mismo data node donde reside el bloque, ¿cierto? O sea, este mapper se va a el bloque 1 se va a ejecutar en este data node, ¿cierto? El bloque 1 también se ejecuta en este otro data node, o sea, donde reside ese bloque. ¿Sí me entiendes ahí? Sí, Entonces profe, sí. los mappers se ejecutan en el mismo data node donde reside el bloque. Eh, Listo. Por otro lado tenemos el shuffle y sort, ¿cierto? ¿Qué hace esto? Esto clasifica y consolida los datos intermedios de todos los mappers, ¿cierto? Una vez termina el mapper, el shuffle y sort se encarga de clasificar los resultados que arroja este mapper, ¿cierto? O sea, esta tarea se realiza cuando todos los mappers hayan terminado y antes de que los reducers comiencen, ¿cierto? O sea, es una tarea intermedia. A nivel de programación o de procesamiento, esta es la única tarea que tú te desentiendes de ella, ya que el sistema lo hace o lo manipula automáticamente, ¿cierto? Tú simplemente te encargas o te preocupas por hacer los mappers y los reducer. Ya cuando vamos a la práctica, nos vamos a dar cuenta que esto es transparente para nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a encargar de los mappers y de los reducer. Y finalmente, o sea, después de que el shuffle y sort clasifique y consolide los resultados, ¿cierto? Que arrojan los mappers, el reducer opera sobre los datos intermedios ya clasificados, ¿cierto? O sea, sobre los resultados que arroje esto. Y produce el resultado o la salida final. Bueno, esta técnica, bueno, para que nos quede claro, entonces te la voy a explicar con un breve ejemplo que sería contar palabras, ¿cierto? Contar palabras distintas. Este prácticamente es el hola mundo de la técnica MapReduce. Entonces, mira, imaginemos que este fuera nuestra data de entrada, ¿cierto? De CAD o nuestro archivo extremadamente largo, ¿cierto? El very large data file. Entonces aquí tenemos el input data y tenemos estas dos frases, ¿cierto? A modo de ejemplo, the cat sat on the mat. Y tenemos the hour sat on the sofá, ¿cierto? Entonces mira, ¿cuál sería el resultado final? ¿Cierto? Después de aplicar la técnica MapReduce, tendría que decir hour 1, cat aparece una vez, mat una vez, on está dos veces, sat dos veces, ajá, sofá una vez y de cuatro veces, ¿cierto? Esa es la salida final. Entonces vamos a mirar qué hacen primero los mappers, ¿cierto? El mapper o sea, toma cada bloque, ¿cierto? Y lo divide, ¿cierto? Digamos que esta línea es el bloque 1 y esta otra línea es el bloque 2, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber un map, ¿cierto? Sobre este bloque va a haber un map y sobre esta otra línea otro mapper, ¿cierto? Como se basa en llave valor, en este caso sería D, que es la clave, ¿cierto? Es la llave, y el valor en este caso sería 1. Después sería cat 1, sat 1, ¿cierto? On 1, D 1 y mat 1. Lo mismo para el segundo, ¿cierto? El segundo bloque o el segundo mapper de otro data node puede ser, ¿cierto? Haría este mismo proceso con esta siguiente línea. Entonces, en este caso tendríamos D1, hour 1, sat 1, on 1, D1 y sofá 1, ¿cierto?
con este otro bloque, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ahí termina. Esta es la salida del mapper, mira. ¿Cierto? Esto es lo que arroja el mapper. Una vez él termine, ¿cierto? El shuffle se encarga de clasificar esta salida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De nuevo, como es llave valor, ¿cierto? A él le queda muy fácil reunir y agrupar todas las llaves. Por ejemplo, él ya hace un consolidado. AWAR 1, ¿cierto? CAT 1, MAT 1, y aquí tenemos un ON, mira. Esta es la entrada. ON, aquí tiene uno. ON, aquí tiene otro, ¿cierto? Entonces él reúne estos vectores y los clasifica. Y aquí viene el SAT, ¿cierto? La siguiente palabra es SAT, también tiene aparece dos veces, entonces la clasifica 1 y 1. Después sofá 1 y después D 1, 1, 1, 1. Listo, 4 veces, ¿no? Una vez termine, ¿cierto? Esta es la entrada, o sea, una vez termine el shuffle, se lo pasa al último proceso, ¿cierto? Que es el reducer. El reducer dijimos que se encarga de presentar la salida final, ¿cierto? Entonces, al final, simplemente el reducer lo que va a hacer es hacer la operación, ¿cierto? AWAR, bueno, suma todo esto, da 1, CAT 1, MAT 1, ON suma 1, 2, ¿cierto? Después viene SAT, ¿cierto? Lo suma 2, SOFA 1 y D4. Entonces con esto ya tenemos la salida final, ¿cierto? La salida final después de aplicar el método de MapReduce sería 1, 1, 1, 2, 2, 1, 4. Entonces recuerda que esto, o sea, los mapper se ejecutan en data nodes distribuidos, ¿cierto? En esta forma distribuida. Es así como se procesa, es así como hace el proceso en paralelo, ¿cierto? Mediante esta técnica de MapReduce. Entonces, cuando ya vamos a hacer la práctica de esta tecnología, nosotros solo debemos preocuparnos por, digamos, realizar los mapper y los reducer. Esta parte es automática y transparente para nosotros como desarrolladores, digamos, ¿no? Entonces esto se va a clasificar de forma automática. Entonces es así como actúa este paradigma de MapReduce, ¿cierto? Para el procesamiento de datos distribuidos. Entonces, mira, Hadoop ejecuta las tareas maps en los nodos donde residen los bloques. Muchos mappers pueden correr en paralelo, ¿cierto? Entonces te das cuenta que aquí el procesamiento es en paralelo, ¿cierto? Mira, input data, acá tienes los bloques y empiezas a distribuir los nodos y a ejecutarlos de forma paralela. Pero bueno, ya miramos, digamos, simplemente era un hola mundo, ¿cierto? ¿A quién le importa contar palabras, cierto? A nadie, digamos, ¿no? Pero esta misma técnica, o sea, sirve para muchos procesos, ¿cierto? Imagínate que se tenga una super base de datos de estudiantes, ¿cierto? Con millones y millones de datos. Si tú le calculas, o si tú quieres calcular el promedio, ¿cierto? De un estudiante, imagínate, tendrías que, bueno, recorrer todas las notas, sumarlas, ¿cierto? Y dividirlas sobre el número total de notas que éste tenga. En una gran base de datos, ese proceso se va a tardar mucho, ¿cierto? Un simple cálculo como lo es el promedio, te puede bloquear una computadora, ¿cierto? Entonces, con esta técnica de procesamiento en paralelo, te lo puede resolver en segundos. Lo que te puede tardar horas, días, con esto lo puedes procesar de forma muy eficiente, ¿cierto? Bueno, el ejemplo de WorldComm ejemplifica los numerosos desafíos en la gestión de datos masivos. Por ejemplo, lo que te mencionaba, ejecutar toda una tarea en un solo nodo podría ser muy lento, ¿cierto? Incluso podría sobrepasar los límites de la memoria del nodo
y podría, digamos, reventar la máquina, ¿cierto? O sea, bloquear la máquina. Entonces, la paralelización implica pensar en cómo partir y cómo unir los resultados intermedios, ¿cierto? A eso ese es el desafío del MapReduce, ¿cierto? ¿Cómo voy a organizar los mappers y cómo voy a hacer los reducers, ¿cierto? ¿Cómo voy a sincronizar eso para obtener una salida, ¿cierto? Mira que, por ejemplo, en el conjunto de datos que yo les pasé para la tesis, ¿cierto? De los colegios, se me ocurre hacer buenas prácticas, o sea, agrupando los colegios, porque son millones de datos, ¿cierto? Lo podríamos hacer, agrupar colegios con la técnica de MapReduce sí, para hacer introducción y así miramos cómo va funcionando, ¿cierto? Entonces, en la práctica después lo hacemos. Eh, la migración de datos a los nodos donde se ejecutan las tareas puede ser bastante compleja, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en un mapper tú puedes ejecutar una tarea que requiera cierta complejidad computacional, ¿cierto? No sean solo contar palabras, sino hacer otro proceso de migración, ¿cierto? Entonces tú puedes hacerlo con esta técnica, ¿cierto? Bueno, otro ejemplo, otro desafío es que la cantidad de palabras distintas puede ser muy grande, ¿no? Por lo cual es posible que no entre en memoria disponible y se tenga que persistir a disco, ¿cierto? Lo que te mencionaba, que tú procesando estos datos podrías sobrepasar los límites de memoria de cualquier computador y eso haría que se bloquee, ¿cierto? Entonces este es un desafío que se puede resolver mediante esta técnica de procesamiento de datos en paralelo. Muchas de estas tareas, ¿cierto? Mucho del análisis que vamos a realizar, ¿cierto? Son muy parecidas a contar palabras, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, este ejemplo se puede adaptar muy fácilmente a otras funciones estadísticas, ¿no? Por ejemplo, lo que te mencionaba, calcular el promedio en un gran archivo de datos, ¿cierto? O sacar el máximo o el mínimo, o contar, ¿cierto? Etcétera. Eh, Mira, por ejemplo, Google se basa en esta técnica, ¿cierto? Para encontrar un correo electrónico, ¿cierto? Imagínate cuántos correos no tendrá Google de cada persona, ¿cierto? Millones de correos, ¿cierto? Y validar si un correo existe o no, ¿cierto? En toda la base de datos que tenga Google es un proceso demasiado complejo, ¿cierto? Entonces, esas tareas se resuelven de esta forma. Bueno, acá tenemos el análisis de log, ¿cierto? Que es un proceso muy similar a contar palabras. Y bueno, ya sería de ponernos en la práctica, ¿cierto? Para mirar cómo funciona esta técnica. Eh, la práctica yo pienso que la vamos a hacer, sí, el lunes entonces. Yo los espero para hacer la práctica de MapReduce y les paso los conjuntos de datos, ¿cierto? Primero vamos a mirar, o sea, desde lo más general, vamos a ir con ejemplos muy prácticos, ¿cierto? Muy sencillos. Primero quiero hacer este ejemplo de contar palabras, ¿cierto? Que les expliqué acá en este ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo de contar palabras y después ya vamos a trabajar con datos reales, ¿cierto? Como podríamos trabajar con el conjunto de datos que yo les pasé para que ustedes hagan el anteproyecto, ¿cierto? Con esta técnica de MapReduce. Después, o sea, después de entender esta técnica, ya vamos a usar un framework como Spark, ¿cierto? Apache Spark, que ya, o sea, este framework ya directamente tiene sus métodos muy fáciles de procesar, ¿cierto? Tiene un sistema muy parecido al SQL, donde nosotros podemos hacer consultas y esas consultas van distribuidas hacia Hadoop, ¿cierto? O sea, eso ya lo resuelve esta librería, ¿cierto? Ya por debajo ya implementó este sistema de MapReduce. Es como nosotros hacer SQLs y esos SQLs por debajo se van a distribuir, ¿cierto? Y van a resolver las operaciones que nosotros nos propongamos. Y también PIC para el procesamiento de estos datos, ¿cierto? De estos algoritmos. Si queremos hacer una transformación o eliminar algunos datos, ¿cierto? Entonces eso se lo puede trabajar con PIC, que también está incluido en Spark. Y más adelante también miraremos el módulo de Machine Learning, ¿cierto?
que también Spark tiene su propio módulo de Machine Learning, o sea, correr un algoritmo de aprendizaje automático de forma distribuida. Entonces, no sé si tienes algunas preguntas. No, profe, la explicación está bien. Y Ujú. ahí sí, como lo de los sistemas distribuidos ya he mirado, entonces sí queda claro cómo se trabaja por esa parte. Listo, listo. Entonces, solo nos queda la próxima clase, lunes, hacemos la práctica de esto, ¿cierto? De MapReduce, para que tú, sí, para que tú mires cómo operaría, ¿cierto? Igual lo podríamos hacer en un solo clúster por el momento. Si después ya hay la oportunidad, cuando ya tengas, bueno, esperemos que tengan las compus y hacemos ya la instalación de Apache Spark para montar ya un clúster, ¿cierto? Un clúster real. Eh, si Claro, quieres, porque nosotros sí estuvimos intentando hacer eso de montar así un clúster con máquinas virtuales, pero no, el computador no jala. Tocaba claro, hacerlo con 4 máquinas virtuales y solamente nos permitía hasta 2 máximo en el compu que tengo. Pues ahí sí nos tocaba buscar otras máquinas más potentes para poder hacer esos trabajos. eso lo hicieron en sistemas distribuidos, sí. Sí, sí, en sistemas distribuidos Ujú, con, ay, no me acuerdo el ujú. ¿Con clúster qué? con qué era que lo hicimos. Si trabajaron de pronto con Spark, no. No, con Spark, no, yo lo tengo aquí ahorita, le digo con qué era que lo Ujú. hicimos. Solamente tengo el clúster, nomás que hicimos un clúster de MySQL. Hicimos otro, pero no lo tengo. Sobre qué era que lo revisamos. Ajá. Sí, acá, bueno, si podemos, igual la idea de esta electiva es procesar datos de forma paralela, ¿cierto? Apache Spark, lo que ya, o sea, si tú instalas ya Apache Spark, él ya viene, digamos, por debajo, ya incluye el clúster de Hadoop, ¿cierto? Para el procesamiento de los HDFS, ¿cierto? De los File System distribuidos. Y mediante las técnicas que nos da Spark, nosotros podemos entrar y procesar esos datos en los nodos que tengamos. O sea, es una forma muy fácil de trabajar con Spark, ¿cierto? Tú simplemente, bueno, lo descargas. Primero vamos a mirar la programación, ¿cierto? De Spark, cómo se procesan los datos, para que sean ejecutables de forma paralela. Y bueno, después si montamos el clúster, hacemos una práctica
para hacerlo, ¿cierto? Pero eso por ahora lo haremos después. Por el momento simplemente vamos a conocer cómo se hace el procesamiento, digamos, cómo se programa el procesamiento de los datos, ¿cierto? Independientemente de que si tenemos el clúster o no. Eh, y Pero lo único sí sería que para eso sí harían falta las máquinas. sí, por el momento sí. O sea, la próxima clase sí podemos trabajarla con una librería para hacer el MapReduce, ¿cierto? Sin tener un clúster. Después ya miramos cómo solucionamos eso. Si puedes también, hay una página que se llama Databricks. Acá lo estoy, es Databricks, ajá. Entonces, mira, Databricks es una empresa fundada por los creadores de Apache Spark, ¿cierto? Ellos tienen una página oficial, ¿cierto? Y, y dan o sea, dan un servidor, dan un clúster como de 15 gigas de almacenamiento gratis. Y ese clúster creo que perdura por 2 horas, ¿no? Entonces, si tú puedes inscribirte por acá, ¿cierto? Dejar tus datos, ellos no piden ni tarjeta ni nada, simplemente es inscribirse. Y bueno, al principio te llegan unos correos que si les interesa, te preguntan si te interesa la versión premium. Esos los ignoras, ¿cierto? Por el momento, solo con esta versión así comercial, nos funciona. Ellos dan como 15, sí, 15 gigas, un clúster de 15 gigas que dura como 2 horas activo. Entonces podríamos mirar si hacer la práctica ahí. Pero eso es más adelante. Entonces, si puedes, te vas inscribiendo acá en Databricks, se llama. Sí, ahora entra a esa página y a mirar allí, ver cómo funciona. Ajá. Listo, entonces, Edwin, terminamos la clase de hoy ahí. Y el lunes sí, el lunes que tengamos la siguiente clase, hacemos la práctica de MapReduce, ¿cierto? Vale, profe, muchas gracias. Vale, vale. Hasta luego. Ya que esté bien, hasta luego.